a buscar el capítulo 4 de Colosenses para leer allí los versículos del 2 al 4. Si se dan cuenta, hermanos, estamos terminando la carta de los Colosenses. Nos quedan pocos textos ya por vislumbrar aquí en esta carta, así que el viaje que comenzamos hace un tiempo, el Señor está permitiendo que lleguemos a su final. Colosenses 4, versículos del 2 al 4. Dice allí la palabra de Dios: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Vamos a orar, hermanos. Oh Padre Santo, nuevamente estamos aquí en esta mañana pidiendo que tú derrames de tu Santo Espíritu para poder predicar con fidelidad y de nuevo tu palabra, y para que también nuestros corazones se rindan ante ella, Señor. Esto es una obra extraordinaria de tu Espíritu. Que pecadores como nosotros podamos ser quitados el velo de nuestros ojos y podamos creer por la fe que tú nos regalas la verdad de la palabra y fundamentar nuestra vida sobre ella. Ayúdanos en esta mañana y permítenos que esto sea una realidad para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, amén. Hermanos, el primer acto que un cristiano hace cuando es nacido de nuevo es hablar con Dios. De alguna manera, venimos al trono de la gracia, ya sea verbalmente o en nuestro interior, y de ahí lanzamos una plegaria al Señor, pidiéndole perdón por nuestros pecados, pidiéndole que transforme nuestra vida a la imagen de su Hijo, reconociendo que somos incapaces y confesando que nuestra herencia al sacrificio de Cristo para salvarnos a nosotros, y pidiéndole que nos haga perseverar hasta el fin. Eso es lo que hacemos nosotros, cada uno de nosotros, cuando venimos a la fe. De una manera o de otra, la oración ocupa un lugar muy especial desde los primeros momentos de nuestra vida cristiana y nos acompaña durante todo nuestro peregrinaje en esta vida. Juan Carlos Ray dice al respecto: el primer acto de la fe es hablar a Dios. La fe es para el alma lo que la vida es para el cuerpo. La oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. ¿Cómo puede vivir una persona sin respirar?, pregunta Ray. ¿Y cómo puede una persona creer sin orar? El bebé llora cuando nace, hermanos. Y el creyente también ora cuando es nacido de nuevo y adoptado de la familia de la fe. Esa es la enseñanza de Pablo en Gálatas, por ejemplo, capítulo 4, versículos 5 y 6. Fuimos redimidos por Cristo, esa es la enseñanza. Dice: a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Y qué es lo que hace el espíritu de su Hijo? Clama a través de nosotros: ama Padre, ama Padre. Que es un término tierno para referirse a sí. La oración debe ser algo natural para todo creyente. Aunque eso, hermanos, la oración es algo natural para todo creyente, pero eso no significa que lleva un esfuerzo de parte nuestra. Existe un pecado remanente que obstaculiza este acto, tal como las secreciones bronquiales dificultan un acto natural como respirar. ¿Es natural para un cristiano que ore? Sí. ¿Y es natural para una persona que está viva que respire? Sí. Ambos actos tienen obstáculos para realizarse. Por eso necesita que nosotros tengamos un acto de responsabilidad en ese sentido. Ahora bien, hermanos, antes de pasar a considerar directamente la enseñanza del texto a los Colosenses, vamos a tomar unos breves minutos para considerar algunos aspectos misteriosos de la oración, que vamos
vamos a estar viendo en esta mañana. Por ejemplo, mis queridos hermanos, si Dios es soberano, Dios es soberano. Amén. Qué bueno que todos creemos eso. Dios es soberano. Y es un Dios lleno de amor, de bondad y de misericordia. ¿Eso es verdad? ¿Por qué entonces es necesario que oremos a Él para que su obra avance en el mundo y nosotros seamos bendecidos? Como veremos más adelante en el estudio de este pasaje, Pablo pide a los colosenses que oren por su ministerio de predicación. Pregunta, ¿acaso Dios no puede hacer eso sin que los creyentes oren? ¿Por qué Pablo tiene que pedir que oren por él para su ministerio de predicación si Dios es un Dios soberano que tiene control sobre su predicación y también es un Dios de bien? ¿Por qué hay que orarle a Dios que haga eso si Dios lo puede hacer sin oración? Mirándolo desde otra perspectiva, hermano, ¿acaso no era suficiente con el hecho de que Pablo nada más orara por eso? Porque es necesario que los demás oren por él. Si con una oración solamente que él elevara a Dios ya era suficiente. ¿Por qué tiene que involucrar a la iglesia en este asunto? Recuérdense que él está mandando una misiva a una iglesia, de la iglesia de los Colosenses. ¿Será que Dios está más inclinado a responder mientras más personas oran? Es decir, si ora una sola persona, es muy poco probable que reciba una respuesta, pero si oran 20, hay 20 posibilidades de que la reciban. ¿Es así? La verdad es que nosotros no tenemos todas las respuestas para este tipo de preguntas, hermanos, de este lado del cielo. Pero al menos podemos llegar hasta donde la Biblia nos permite llegar. Por ejemplo, hermanos, en el Salmo 50, los versículos 9, 10 y 12, dice allí, o nos provee una clave el salmista para comprender algo de este asunto. Por ejemplo, dice, no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos. ¿Por qué? Dice el Señor, porque mías toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Si yo tuviera hambre, dice el Señor, no te lo diría a ti. ¿Y por qué? Porque mío es el mundo y su plenitud. Amén. En otras palabras, hermanos, Dios nos está diciendo, si yo tuviera una necesidad, no te lo daría a ti, porque tú no puedes suplir mi necesidad. Pero en caso contrario, tú sí me lo tienes que pedir a mí, porque yo sí te la puedo suplir. De hecho, soy el único que te la puedo suplir, porque mío es el mundo y su plenitud. En otras palabras, hermanos, Dios no nos necesita. Dios es autosuficiente. Amén. Y por lo tanto no necesita nuestras oraciones para llevar a cabo sus decretos soberanos. Entonces, ¿para qué nos pide que oremos entonces? Versículo 15. Invócame en el día de la angustia, te libraré. ¿Qué dice? Y tú me honrarás. Literalmente el texto significa tú me vas a glorificar, me glorificarás. Un comentarista lo explica con estas palabras. Cuando estés en dificultades, dice Dios, cuando tengas necesidades y problemas y obstáculos que vencer, clámame a mí y pídeme que yo intervenga. Si lo haces, yo te libraré. Y en esa evidente dependencia tuya en mí, yo seré glorificado, de manera que tú obtienes la liberación y yo tengo la gloria. Tú recibes una bendición y las personas, los ángeles y los demonios que ven que yo soy el proveedor de todo lo suficiente, el Dios de los recursos infinitos, el único ser en el universo que sobreabunda en bondad para gente débil y necesitada como tú, me dará la gloria. Vendrá a mí. ¿Entienden, hermanos? Nuestras oraciones subrayan o manifiestan que somos criaturas dependientes en Dios y nuestra dependencia en Dios le glorificará. Déjame decirte algo, si tú no eres cristiano en esta mañana. Lo creas o no, tú también eres dependiente de Dios. Es decir, tú respiras porque Dios en su infinita misericordia permite que eso pase. Él tiene el control absoluto sobre tu respiración. ¿Lo creas o no?
oración, nosotros somos humillados como seres dependientes. Nos damos cuenta que necesitamos de Él y Él es exaltado como aquel en quien sus criaturas dependen de Él. ¿Y saben qué es eso, hermano? El reino. Él es el rey, nosotros sus súbditos dependen del rey. Así que la razón por la que Pablo pide a las iglesias que oren por Él no es porque necesitamos ablandar a Dios presentándole una petición con muchos demandantes. Es decir, nosotros los seres humanos creemos que las cosas son así. Fulano, tú crees que tú, o los hijos muchas veces, vienen donde está el padre y dice, papá, ¿tú crees que pueda pasar esto? Y el padre le dice no, y después dice al hermano, ve tú, a lo mejor lo ablandas. Vienen dos, papá, ¿tú crees? Mira, es que somos dos. No, van a anotar a la tía, le dice, bueno, 2 días, ven y intercede por nosotros. Ya son 10, pero mira. Pero esos somos los seres humanos que somos finitos. Dios no es así. Dios no es así. No necesitamos ablandar a Dios presentando una petición con muchos demandantes. Sino, hermanos, que de ese modo Él es más ampliamente glorificado. Glorificado. Dice 2 Corintios, capítulo 1, versículos del 9 al 11, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Hasta aquí el texto dice, Dios había hecho que pareciera como que fuéramos a morir. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros. Para que nos diéramos cuenta que ni nuestra vida, dice Pablo, depende de nosotros. El cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro en la oración, para que por muchas personas, hermanos, sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Dios le concedió salir de ese asunto a Pablo por la oración hecha por muchos, y él fue glorificado por muchos. Dios es más ampliamente glorificado cuando un grupo de sus hijos le dan gracias por lo que Él ha hecho a favor de alguien en la iglesia en respuesta a la oración que todos ellos elevaron al trono de la gracia de Dios. Hermanos, ven la importancia del culto de oración. Que la iglesia venga a orar al Señor como iglesia, para el avance del reino, para el bien de sus miembros, para que todas las actividades que quiera hacer en su nombre puedan ser hechas, porque al final, ¿qué somos nosotros si no somos un grupo de personas redimidas por Cristo y dependientes de Él? No es a Él a quien le vamos a pedir. Tenemos que hacerlo así. Con esto en mente, hermanos, estos aspectos generales, vamos a considerar este pasaje a la carta a los Colosenses, donde encontramos 2 puntos principales. Vamos a ver en el versículo 2 una exhortación general y después vamos a ver en los otros 2 versículos una petición específica. Vamos a ver en primer lugar una exhortación general que encontramos en el texto. Versículo 2. Capítulo 4, versículo 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Lo primero que Pablo pide a esos hermanos es que perseveren en oración. Hermanos, ¿qué significa perseverar? Perseverar significa perseverar. Comunica la idea de permanecer haciendo algo a pesar de las dificultades que se encuentran en el camino. Hazlo y vuélvelo a hacer. Eso significa perseverar. El asunto no es orar en un momento dado, sino permanecer orando aun cuando nuestra oración no parece estar haciendo ninguna diferencia. Yo he pedido por esto y el Señor no me lo ha concedido y mañana entonces no lo más. No, lo que dice Pablo aquí, síguelo pidiendo. Esta es la enseñanza del
Señor Jesucristo esta parábola del juez injusto en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8, que dice allí: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de que de orar siempre y no desmayar. Es una necesidad, dice el texto. Diciendo, había en la ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual tenía a él diciendo: hazme justicia a mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, por lo molesta que es esta viuda, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. En otras palabras, cuando venga el Hijo del Hombre, habrá alguien orando, perseverando en la oración. Hermanos, la ilustración es bien gráfica. Si en el reino de los hombres, donde abunda la injusticia y el pecado, cuando una persona insiste e insiste, muchas veces usted le da lo que está pidiendo para quitársela de arriba, ¿cuánto más nuestro Señor, que es el Dios todo justo, no querrá contestarte una oración perseverante cuando tú estás pidiendo por algo justo? Es muy probable que nosotros seamos como la viuda, esta persistente y querellosa. Pero lo que sí pasa es que en nuestro texto, en esta parábola, Dios no es como el juez injusto. Dios es justo. Y dice, escuchen, no le hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Si aquellos que Él escogió para salvación y le regaló la fe, claman a Él de día y de noche, no contestará Dios. Sin embargo, hermanos, el hecho de que Pablo nos exhorte a perseverar en la oración, de entrada nos enseña que la oración no es una especie de dispositivo que apretamos y de manera automática nos responde. La oración no es una máquina de juegos electrónicos. ¿Saben? La que hay en los casinos. Usted tira una moneda y rápidamente le dice los números y si se cayó, ya usted tiene la respuesta. Esa no es la oración. Ni tampoco que las cosas funcionen como nosotros vemos en la historia, por ejemplo, de Aladino y el gigante. De Aladino y el genio de la lámpara. Aladino frotaba la lámpara, salía el genio, le decía que el deseo mío es esto, y el gigante estaba obligado a responderle a Aladino. No importa si su deseo era extremo, si le podía provocar algún daño a otra persona, no, el gigante era un siervo de Aladino. Dios no es así. Hay ocasiones en que Dios responde nuestra oración de forma instantánea, rápida. Por ejemplo, hermanos, vemos en el capítulo 12 del libro de Hechos el caso de Pedro. Ustedes se recuerdan allí. El rey Herodes había mandado a matar a Jacobo y también, como vio que los judíos se mantenían alegres, congraciándose con ellos, mete en la cárcel a Pedro. ¿Y qué es lo que comenzó a hacer la iglesia? Comenzó a orar por Pedro. ¿Qué fue lo que pasó? Vino un ángel y lo liberó. Respuesta inmediata. De hecho, cuando Pedro después tocaba la puerta de los hermanos y ellos vieron, ¿pero qué hace Pedro aquí? ¿Será un ángel? ¿Será un fantasma? No puede ser él, pensaban ellos. Pero no siempre es así, de manera inmediata la oración. De ahí la necesidad, hermanos, de perseverar pidiendo y clamando. Ahora bien, ¿por qué Dios se dilata en ocasiones en responder nuestra oración? Si Dios es un Dios justo y estamos pidiendo por una necesidad y estamos pidiendo y clamando por justicia, ¿por qué Él se demora? ¿Por qué no responde al momento como la oración de Pedro? Bueno, hermanos, hay un comentarista que da algunos principios para que nosotros tengamos en cuenta a la hora de pensar aquí. En primer lugar,
¿Por qué Dios no nos responde todas las oraciones instantáneamente? Bueno, porque nosotros tenemos la tendencia a ser presuntuosos. En palabras más sencillas y entendibles, hermanos, creemos que Dios está obligado a darnos siempre lo que pedimos cuando lo pedimos y en la forma precisa como le pedimos. Como si Dios fuera una especie de mozo celestial, un siervo celestial que debe estar atento a nuestra orden para actuar de inmediato. Mi amo desde la tierra está pidiendo tal cosa y yo tengo que acudir rápidamente a darle lo que él pide. Y una de las cosas que Dios usa para corregir esa distorsión de nuestra mente en nosotros es dilatar sus respuestas a nuestras oraciones. Esta dilación, hermano, nos recuerda que cada vez que Dios responde nuestra oración lo hace de pura gracia y no porque nos deba nada. Todas sus respuestas son una manifestación de su bondad y de su misericordia para contigo. No es algo vertedero. En muchos círculos evangélicos se cree que Dios tiene que estar a la orden. Tú le pides y Él responde. Reclámale, clámale y pídele que haga lo que tú estás diciendo. De hecho, pídele que sea millonario. Aunque eso te haga mal, aunque sea una codicia, pídeselo, reclámaselo. Pero eso está mal, hermano. En segundo lugar, dice este comentarista, el hecho de tener que venir una y otra vez delante del trono de Dios en oración es algo que Dios usa en nuestras vidas para alimentar nuestra absoluta y total dependencia de Él. Constantemente somos tentados a sentirnos confiados en nuestras capacidades y experiencias y a creer que somos autosuficientes. Por ejemplo, hermano, dígame usted a mí, usted pide por aquellas cosas que usted es capaz de satisfacer. Vamos a suponer que usted tiene en su casa un trabajo que tiene bastante solvencia y usted no tiene problema con los alimentos. Usted sale, compra los alimentos, se los pone en la mesa y no hay ningún problema. Usted no le pide a Dios por eso. Usted se siente autosuficiente. Yo puedo resolver el problema de la alimentación mío y de mi familia. No tengo por qué pedirse la Biblia. ¿Saben? No somos autosuficientes. Aun cuando podamos resolver algo, es por gracia. No somos autosuficientes. Como dice Sam Storr, si Dios respondiera a cada una de nuestras oraciones de manera instantánea, gradualmente perderíamos nuestro sentido de urgencia diaria. La mayoría de nosotros perdería el pronto de vista el hecho de que Dios es la única fuente de todo bien. Y pronto pensaríamos que nosotros podemos resolver lo que solo Dios puede dar de gracia. En tercer lugar, hermanos, la oración persistente nos pone en el estado de ánimo y de espíritu correctos para recibir aquello que Dios desea dar. En otras palabras, el problema no es que Dios esté renuente a proveernos lo que realmente necesitamos, sino que muchas veces nosotros no estamos preparados para recibirlo. Una de las formas más seguras, hermanos, de dañar a un niño es darle todo lo que quiera en el momento que lo quiera. Y vamos a ver un niño, por ejemplo, que es diabético formando una perrera porque se quiere tomar un pote de helado. Y eso no le hace bien, pero el niño forma una perrera. ¿Qué haría un padre responsable? ¿Dilatar el helado o dárselo completo? Eso es lo que nos dice el texto de Cristo hablando. Nuestro Dios no son como aquellos padres que si tú le pides pan te da una piedra. Él te da lo que le va a hacer bien. Nuestro Dios es un Padre bueno y sabio, por eso en ocasiones dilata sus respuestas, simplemente por el hecho de que nosotros no estamos preparados todavía para recibir lo que estamos pidiendo. Mateo 7, del 7 al 11 es el texto que le decía hace un momento. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis.
llamad y se os abrirá, porque aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pregunta Cristo: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? No es algo común en los seres humanos tratar de ser buenos padres y buenas madres. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y hermanos, si nosotros vemos el texto lo primero que nos dice es lo que Dios no nos va a dar. Dios no nos va a dar mal si pedimos mal. Muchas veces nosotros pedimos en oración mal pensando que estamos pidiendo bien. En nuestra poco conocimiento del asunto, venimos a nuestro Padre Celestial a decirnos que nos dé lo que nos va a hacer mal. Pero estamos yendo a un Padre que es extraordinario, que es omnisciente, que conoce todas las cosas, que es atemporal, que mira pasado, presente y futuro. Y muchas veces no nos responde como nosotros pedimos, porque sería darnos una piedra por pan o una serpiente, hermanos, cuando nosotros le estamos pidiendo otra cosa, por un pecado. Después en el caso de Pablo, estamos hablando del apóstol Pablo, de un hombre que tuvo mucha gracia del Señor, fue hasta el tercer cielo. Esa experiencia de conversión de Pablo fue una de las cosas más grandes que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Vemos allí en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 y 9, Pablo respondiéndonos y llevando a nuestro conocimiento lo que le estaba pasando con el aguijón en la carne. Señor, 3 veces te he pedido que me quites este aguijón. ¿Qué es lo que le responde el Señor? Te voy a quitar el aguijón, Pablo. Le dice: no, bástate mi gracia. Te hace más falta mi gracia que el aguijón. Mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Así que te hace falta ser débil. Hermanos, eso es lo que nos dice la Escritura, la palabra de Dios. Y así es. En cuarto lugar, hermanos, la perseverancia en oración nos ayuda a purificar nuestras peticiones. El hecho de tener que venir una y otra vez delante del trono de Dios nos ayuda a diferenciar entre aquellas cosas que verdaderamente necesitamos de aquellas otras cosas que no necesitamos y que son deseos egoístas. Que dice Santiago 4, versículo 3, pedid y no recibís. ¿Y por qué no recibís? Porque pedís mal, porque pides para gastar en tus deleites. Pides mal. De la misma manera, hermanos, esto nos ayuda a evaluar las motivaciones de nuestro corazón al pedir esas cosas. Dios conoce nuestras motivaciones y propósitos, pero muchas veces nosotros desconocemos nuestras motivaciones y propósitos. Y el mero hecho de tener que pensar y repensar lo que estamos pidiendo nos ayuda a enfocar mejor nuestras peticiones. De hecho, hermanos, tú puedes estar seguro que Dios te conoce más de lo que tú le conoces. Dios conoce más de lo que tú te conoces. Porque tú tienes un corazón engañoso y Dios no tiene nada en su ser que sea engañoso. En quinto lugar, hermanos, la perseverancia nos ayuda a cultivar la virtud de la paciencia. Al retener su respuesta a Dios, nos está enseñando a esperar pacientemente. Algunas personas piensan que la paciencia es una capacidad pasiva, pero, hermanos, esperar en Dios requiere un gran esfuerzo de nuestra parte. Aprender a esperar en Dios es una de las lecciones más difíciles de la vida cristiana y una de las más cruciales, porque sin paciencia no se puede avanzar hacia la madurez. Miren el texto de Romanos 5, versículos del 3 al 5, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y uno puede decir: ¿cómo es posible que este hombre se esté gloriando en la tribulación? Dice: yo sé que la tribulación produce ¿qué cosa? Paciencia.
Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que para llegar a la madurez cristiana, espiritual, es necesaria la paciencia. Y en sexto lugar, cuando Dios se dilata en responder, no necesariamente nos está diciendo que no. No necesariamente nos está diciendo que no. Tal vez su respuesta es que esperemos un momento más propicio en lo oportuno. Dios conoce todas las variables y posibilidades. De hecho, hermanos, alguien decía que si nosotros fuésemos Dios, tomaríamos de seguro las mismas decisiones que Dios toma con nosotros. Dios nos responde de la mejor manera que se pudiera responder a usted. Dios responderá a nuestra oración en el momento en que su nombre sea más glorificado y tú seas más bendecido, mi hermano. Ahora tú puedes decir, oye, yo he escuchado estas 6 razones tuyas. ¿Qué estás diciendo aquí este comentarista? Pero sigo pensando que esto no tiene sentido. Sigo perplejo por la dilación de Dios en responder. Si tú lo piensas así todavía, mi hermano, yo te digo, sigue perseverando en oración. Dios no nos pide que entendamos los misterios de su providencia, sino que obedezcamos sus designios, sus mandamientos. Y en este texto y en muchos del Nuevo Testamento se nos ordena perseverar en oración. Así que si no entiendes lo que Dios está haciendo, sométete a sus mandamientos y sigue esperando. Como dice el puritano William Gurnall, Dios no está obligado a responder de inmediato nuestra oración, pero nosotros sí estamos obligados a orar, aunque Él no nos responde. Y yo sé que esto genera en el creyente, hermanos, una tensión entre la persistencia en la oración y descansar con mansedumbre y su voluntad soberana. Es decir, yo sigo perseverando y sigo esperando. Y dice John MacArthur al respecto que este conflicto se resuelve mediante la persistencia y la aceptación final de la respuesta de Dios. Es por eso que insistimos tanto en que no solamente debemos confiar, hermanos, en el poder y la bondad de Dios, sino también en su sabiduría. Él sabe cuándo responder que sí, cuándo responder que no, y cuándo responder que debemos seguir esperando un poco más. Mientras tanto, nosotros debemos persistir en oración confiando en que Él hará lo que es mejor en cada momento de nuestra vida. Pero no solamente debemos perseverar en oración, sino que el texto dice que velando en ella con acción de gracias, versículo 2. Y la palabra velar, hermanos, significa literalmente estar despierto, estar en vela. Pero también se usa en el Nuevo Testamento para señalar la actitud de alguien que mantiene sus sentidos alertas. Y como bien señala el comentarista William Hendrickson, debemos estar conscientes de nuestras propias necesidades, bien alertas, así como las necesidades de la familia, de la iglesia y del mundo a tu alrededor, conscientes de los peligros que amenazan la comunidad cristiana. Primera de Pedro 5:8 nos dice, velar, es decir, estar abierto, estar atento, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estate alerta, porque el diablo está buscando a quien devorar y puede ser tú o puede ser el candado. Mantente alerta. Así que aquel que se mantiene alerta a estas cosas, hermanos, nunca le van a faltar motivos para orar, ni las motivaciones necesarias para hacerlo con un sentido de urgencia. El diablo anda buscando a quien devorar, pero la idea del texto es que siempre está buscando a quien devorar. No descansa. Por lo tanto, nosotros no debemos descansar tampoco sin dejar de orar y estar velando.
que debemos orar con perseverancia, con todos nuestros sentidos espirituales alertas, pero también debemos orar con acción de gracias, dice Pablo. Y esta es la quinta vez que Pablo exhorta a los hermanos en esta carta a la gratitud, rebosando de gratitud. Hermanos, Pablo nos está presentando la vida cristiana en un contraste en este versículo. Por un lado se nos dice que mientras estemos en este mundo, tendremos muy buenas razones para persistir en oración con todos nuestros sentidos espirituales alerta, pero ahora nos dice que también tenemos muy buenas razones para venir delante de Dios con acciones de gracia. No solamente debemos estar alertas para pedir, sino también que tenemos que venir con acciones de gracia. Porque hermanos, aunque estemos en el campo de batalla, los creyentes hemos sido infinitamente favorecidos por el Dios de los cielos y podemos estar completamente seguros de que al final de este peregrinaje en este mundo estaremos compartiendo con Él su gloria. Bueno, yo quiero hacer una cápita aquí porque nosotros estamos en este día con un calor sofocante. La mayoría han tenido que hacer un trayecto bastante grande para venir aquí. Sé que están cansados. Mi hermano, pero tú has venido aquí para escuchar estas palabras. ¿Tú estás seguro que a pesar de este peregrinar, tú vas a estar en la gloria de Cristo? Tú estás seguro que Dios te trajo en esta mañana porque tú necesitas escuchar eso. Porque tú necesitas que la esperanza que hay en tu corazón sea removida y removida y removida para bien, para crecer, para que te ayude cuando tú te levantes en el día de mañana y enfrentarte a un mundo que está completamente roto. Tú estás seguro que Dios te trajo aquí para que tú entiendas que tienes que hincar más tu rodilla, perseverando y perseverando y perseverando. Tú sabes que Dios te trajo en esta mañana para decirte que Él no es injusto cuando no te ha dado la respuesta a tus oraciones, pero que la dará en el momento que Él quiera y que se va a glorificar en tu vida, en nuestra iglesia y en nuestra nación. ¿Tú sabes eso? Amén. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no es nada. Hermanos, los creyentes somos los seres más afortunados de este mundo. Y debemos ser los más agradecidos. La próxima vez que te dispongas a orar, piensa en esto. Mi amado hermano, el único Dios vivo y verdadero que existe, que es extraordinario y grande, creador de los cielos y de la tierra, que amó con un amor tan grande que entregó lo más preciado que tenía, que era su propio Hijo, para adoptarte como su hijo. Escucha esto de nuevo. Por nosotros Dios entregó a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Versículo 32 del libro de Romanos, capítulo 8. Dice allí, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ese todas las cosas, en el versículo 32, quiere decir exactamente lo mismo que en el versículo 28. Versículo 28, ¿qué dice allí? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, todas les ayudan a bien. Y dice Piper, Dios toma todas las cosas y las hace servir a nuestro bien supremo. Eso no significa que vamos a recibir todo aquello que nuestros imperfectos corazones desean, sino que vamos a recibir de su mano todo aquello que es realmente para nuestro bien. Nuestro Dios siempre escucha nuestras oraciones. Aunque Él gobierna el universo, nunca está demasiado ocupado para ti, mi hermano. Nunca. Dice el salmista en el Salmo 34:15 que los ojos de Jehová están sobre los justos
y atento su oído ¿a qué? Al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. No solamente nos oye, sino que Él posee la capacidad de respondernos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, como dice Pablo en Efesios 3:20. Acércate a Él entonces, mi querido hermano, con acción de gracias. Si eres un creyente, tienes mucho que agradecer. Y saben que esa gratitud es profundamente transformadora, sobre todo cuando estás en aflicción. Yo quiero preguntarte en esta mañana, en este lugar, que levante la mano aquel que no esté en aflicción. Dice Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios con acción de gracias, agradeciendo por lo mucho que te ha dado y por lo mucho que te dará, agradeciendo por lo mucho que ha hecho por ti. Y dice el texto y asegura que esa paz de Dios va a guardar tus corazones y tus pensamientos en Cristo. ¿Cómo debemos orar? Pablo responde en este texto: con perseverancia, con nuestros sentidos espirituales alertas y con un corazón agradecido. Pero ahora en los versículos 3 y 4, Pablo pasa de una exhortación general a una petición particular. Vayamos ahí, hermanos. Colosenses 4, 3 y 4. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Cuáles serán ese nosotros? Él y los demás que estaban haciendo la labor misionera con él, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Antes de considerar esta petición específica, hermanos, es bueno recordar que Pablo escribió esta carta estando preso en Roma. ¿Se recuerdan? Y sin embargo, su preocupación principal no era ver cómo salía de la prisión, sino cómo seguía el avance del Evangelio. Él no pide a los creyentes que oren para que Dios les abra las puertas de la cárcel. Pidan para que Dios haga como hizo con Pedro, que vino un ángel y le abrió las puertas de la cárcel. Sino que Dios no le abre las puertas de la cárcel, sino que le abre una puerta para la palabra. Que independientemente de la condición en la que él se encuentre, Dios le provea oportunidades para compartir el Evangelio. Y hermanos, increíblemente, esto fue así. Una nota interesante es que durante ese mismo encarcelamiento, Pablo escribió también la carta a los Filipenses, al mismo tiempo que la de los Colosenses. Y aunque no sabemos con exactitud cuál de las dos escribió primero, en la carta a los Filipenses encontramos la misma preocupación por el alcance del Evangelio, pero también encontramos algunas cosas más. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 14 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. ¿Saben qué cosa es el pretorio? Era la guardia pretoriana romana que estaba custodiando la prisión. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Contexto: Pablo preso en una mazmorra romana y dice: esto ha sido de bien para que el Evangelio llegue a todos lados. Escuchen cómo dice, hermanos, en Filipenses 4:22, dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. A mí me llamó la atención y estuve buscando qué cosa era la casa del César. Era César un miembro de la iglesia de Filipos a la cual Pablo le enviaba esa carta. No, hermano.
¿Saben? Esta era una manera de Pablo de escribir que a la casa del emperador había llegado el Evangelio. Te saludan todos los creyentes que están ahí alrededor de César, dice él. A la servidumbre, a la guardia pretoriana, a las personas que estaban en la cocina, qué sé yo cuánta gente. Dicen que había, algunos comentaristas piensan que mucha gente influyente del gobierno de Roma había creído el Evangelio de Cristo. Aunque Pablo estaba preso, hermanos, la palabra de Dios continuaba haciendo libremente su obra en el corazón del imperio más grande que había conocido los antiguos, hasta en la casa del emperador. De hecho, si el emperador veía que alguno de sus siervos era cristiano, lo podía mandar a matar. Si aquellas personas no eran como nosotros, que podemos decir, soy cristiano, no pasa nada, no. A ellos les iba la vida en cuestión. Cabe preguntarse, hermanos, si lo que Pablo relata en la carta a los filipenses sobre el avance del Evangelio en Roma habrá sido fruto de las oraciones de los hermanos de Colosa a su Pablo. Hermanos queridos, la oración no es un placebo. Todos los que están aquí que tienen que ver con salud saben que el placebo es una sustancia que no tiene ninguna propiedad curativa, pero actúa psicológicamente en el individuo, haciéndole sentir que está mejor. Es decir, casi siempre todas las investigaciones, lo hablábamos por la mañana, son dos grupos controles, al cual a uno usted le da el medicamento de verdad que puede aliviar su enfermedad, y al otro le da un placebo, algo que no tiene ninguna posibilidad de curarlo, pero usted le dice, esto te va a curar. Hay que ver después los dos grupos controles cómo evolucionan. Si uno es verdad que tuvo mejoría con la enfermedad, que el otro no. La mayoría de las veces, las personas de los placebos no tienen las mismas características de aquellos que sí se le dieron el medicamento de verdad. Eso es para ver la eficacia de una investigación. Pero la oración no puede dar ese modo. Usted no está elevando a Dios un placebo, que no tiene ninguna capacidad. Cuando los creyentes oran, hermanos, cosas ocurren. Porque el Dios soberano ha decretado usar la oración como un medio para llevar a cabo su decreto. Recuerden que Dios no nos pide que descifremos el misterio de su providencia, sino que lo obedezcamos y sigamos orando. Y Él nos dice en su palabra que debemos orar por aquellos que ministran el Evangelio para que cualquier obstáculo pueda ser eliminado y nosotros podamos dar a conocer el misterio de Cristo. Como dice Pablo en el versículo 3. ¿Sabes? Si tú estás de visita aquí, déjame decirte esta mañana. Esta palabra misterio señala aquellas verdades que no habían sido plenamente reveladas en el Antiguo Testamento, pero que ahora han sido dadas a conocer por revelación de Dios. En este caso en particular, Pablo se está refiriendo a la obra de salvación que Dios llevó a cabo a través de la encarnación, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros te decimos en esta mañana, esto que es un misterio para ti, en este momento está siendo revelado. Tú eres un gran pecador que necesitas un gran salvador. Y Dios lo ha provisto en la persona de su Hijo, que murió en la cruz del Calvario para que si vienes por arrepentimiento y fe a Él, Él pueda darte salvación y vida eterna. A menos que nosotros demos a conocer el plan de salvación diseñado por Dios, y el cual tiene como centro la persona y la obra de Jesucristo, nadie podrá ser salvo de su pecado. Sin Cristo, hermanos, no hay evangelio, y sin evangelio no hay salvación. Pero Pablo no solamente pide que oren por él para que Dios le abra la puerta para predicar el evangelio, sino también para que Dios le permita predicarlo de una manera apropiada. Queridos hermanos, yo no sé cómo ustedes reaccionan a esta petición de Pablo, pero estas palabras son en verdad sorprendentes. ¿Y saben por qué? Porque quizás en toda la historia de la iglesia no ha habido un predicador más poderoso y persuasivo que el apóstol Pablo. Y aquí lo vemos
a este predicadorazo, si pudiéramos decirlo, implorándole a un grupo de cristianos comunes y corrientes que intercedan por él para que pueda predicar con eficacia. Oren para que yo encuentre las palabras precisas y claras, las ilustraciones apropiadas, los argumentos más convincentes, de tal manera que todos los que me escuchen puedan entender mi mensaje. Y oren también para que Dios me libre del temor a los hombres y yo pueda predicar con toda confianza y libertad, movido únicamente por el deseo de que los pecadores sean salvados. Quizás pudiéramos decir que eran las palabras de Pablo. ¿Saben qué, mis hermanos? Eso es lo que todo hombre que se para en este púlpito necesita. Amén. Que las iglesias supliquen a Dios por ellos. Miren, parece algo sencillo pararse a predicar la palabra, pero no lo es. La palabra de Dios es profunda. Hay aguas en las que puede nadar un niño, dice el pastor Sugel, pero hay otras tan profundas en que los buzos se ahogan. Sacar la sustancia de la palabra, entenderla y hacerla entender con la responsabilidad de que va a ser el fundamento sobre la cual la congregación de Cristo va a comenzar a edificar su vida, es algo bien importante. No es sencillo. No es sencillo. Predicar con claridad no es una tarea fácil. Eso es algo que no puede hacerse sin la ayuda de la gracia del Dios de la palabra. Es por eso que si queremos ver a Dios obrando en nuestro medio, hermanos, si tú quieres ver un sermón fuerte el domingo, si tú quieres ser edificado con la palabra, si tú quieres que el púlpito de tu iglesia sea un púlpito confiable y edificante, es imprescindible que lleves esta batalla de rodillas delante de lo que estemos aquí predicando. Dice la Escritura que el Evangelio es un tesoro. Y el tesoro, la palabra tesoro, nos pone en la mente a nosotros algo de incalculable valor. Y pudiéramos decir que el Evangelio es el tesoro más valioso que existe. Pero tiene un problema. Está en manos del barro. Un barro defectuoso, quebradizo, lleno de problemas. Muchas veces un barro que no es de la mejor arcilla. Un barro que está hecho de tierra contaminada. Esos somos los hombres que tenemos que predicar. Mi hermano, ore para que el alfarero, durante toda esa semana, pueda darle forma a ese barro para que pueda entregar el tesoro que ustedes necesitan en su corazón. Oremos, hermanos, con un sentido de urgencia, para aquellos que ministran la palabra de Dios. Porque si hay algo en este mundo que las iglesias necesitan, son hombres fieles que proclamen el Evangelio de Cristo con claridad y en el poder del Espíritu Santo, respaldado por un ejército de hombres y mujeres que oren incesantemente por ellos. ¿Sabes? Que muchas veces el blanco preferido por Satanás es el hombre que está proclamando su palabra. Ora para que sus zancadillas no nos hagan caer. Ora por eso, hermano. Recuérdate que el hombre que se para aquí a predicarte está hecho de la misma madera que tú. Eduardo, es débil, que no es un ángel, que es un pecador, que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que Dios le ha dado un don para enseñarte las Escrituras, pero que necesita de la gracia y de la gracia de Dios para poder hacer esa labor que Él le ha dicho que tiene que hacer. Hay labores y profesiones que llevan una alta responsabilidad física. Por ejemplo, aquellos que tienen que ser estibadores o constructores o agricultores, tienen que tener un físico probado para poder hacer eso. El predicador tiene que tener una moral y una conciencia probada para hacer lo que hace. Y para eso necesita de la gracia de Dios. Y de sus oraciones, hermanos.
de sus oraciones. Que Dios bendiga su palabra hoy entre nosotros, trayendo convicción y corrección para la gloria de su santo y bendito nombre. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, hermanos. Vamos a orar.